en diciembre de considerar las profecías del Señor Jesucristo en cuanto a su venida, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y hoy terminamos con eso. Y una de las canciones, bueno, además de que en la reunión anterior Edu nos dejó en claro que Jesucristo es Dios, no hay ninguna duda de que eso es así, nos hizo un buen repaso. Ahora vamos a considerar que ese Dios que se hizo carne murió y resucitó. Y vamos a tratar de sacarnos todas las dudas posibles en cuanto a este tema, en cuanto a esto. ¿Por qué es importante? Una de las canciones, la anterior, decía que con Cristo no tenemos nada que temer. Y enseguida me acordé de algo que estuve escuchando y seguramente ustedes lo saben. Lo saben porque tienen que mirar al costado nada más y se van a dar cuenta. Es que la gente vive con mucho miedo. Hoy la principal causa de muerte es el suicidio en el mundo. Pero no solo que se quitan la vida personas adultas que están gastadas, agobiadas, desoladas, porque vivimos en una sociedad que te esclaviza económicamente, que te frustra porque ves en Instagram que todos tienen una casa impecable y vos no la tenés, entonces vivís frustrado, ves tu cuerpo y estás frustrado, estás desalentado, desanimado, no llegas a fin de mes y gastás toda tu vida, tu energía, tu fuerza y tu dinero en una sociedad capitalista que no te satisface porque cuando se termina el entretenimiento lo único que te queda es nada y te quitas la vida. Pero no solo esa gente adulta, sino que los niños. Estaba hablando hace poco, no me acuerdo con quién, después le voy a preguntar a Jessy con quién, y nos decía, miren, nosotros estamos recibiendo chicos de 8 y 9 años que se quitan la vida. 8 o 9 años, yo lo miraba, Oli. Hoy vivimos en una sociedad que no tiene esperanza, que está llena de temor. Pero qué distinto es que nosotros cantamos que con Cristo no tenemos nada que temer, mis queridos hermanos, no tenemos nada que temer. Porque Él nos salvó, Él nos perdonó y Él nos va a dar vida cuando la vida en este mundo se termine, si es que no viene antes. Pero hoy quiero que pensemos en esto justamente, en que Él lo que dijo lo cumplió. Y Él promete que vamos a vivir con Él porque está preparando un lugar para nosotros. Pero vamos a ir al comienzo, vamos a ir al inicio. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en un pasaje que está en 2 de Pedro 1:9. 2 de Pedro 1:9 va a ser un poco la introducción breve de lo que vamos a considerar en el día de hoy. Yo espero que los busquen. Saben que es mucho mejor, científicamente comprobado, leer de un papel que leer del celular. Está bien que por alguna excepción lo consideremos, pero luego si quieren cuando bajemos les explico por qué. Pero vayamos a la Biblia. 2 de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en qué cosa, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso es importante que nosotros podamos considerar la Biblia. Antes de avanzar, hace algunos años se estrenó una película que generó mucha controversia, muchísima controversia, especialmente entre los cristianos, que decían ser cristianos y tal vez no estaban tan sólidos, tan seguros de en dónde se fundamentaba, dónde se basaba su fe. Y esa película, ¿saben cómo se llamaba? El Código Da Vinci. No sé si la vieron, pero hace unos años el Código Da Vinci era una película que mezclaba un poco de ficción con verdad. Entonces te contaba la historia de cómo unos investigadores descubrieron una conspiración milenial que venían guardando el secreto de que Jesucristo se había casado con María Magdalena, había tenido hijos y toda su descendencia estaba viva en el día de hoy. Y que todo lo que nosotros conocemos como la deidad de Jesucristo, muerte, resurrección, fue todo un invento político para buscar intereses, ganar poder, y es todo muchas gracias, Abri. Fue todo un invento. ¿Qué sucedió con esa película? Fueron muy inteligentes, ¿saben por qué? Porque mezclaba ficción con verdad. Y la gente se creyó que la ficción era verdad. Entonces generó un caos, un temblar de algunas bases de algunas personas que no estaban tan firmes y generó muchos cuestionamientos. Por eso yo hoy quiero que pensemos, porque esa sociedad en la cual nosotros vivimos, esta sociedad en la cual vivimos, rechaza la creencia tal de que Jesucristo haya resucitado. Biológicamente no es posible que una persona esté muerta y viva, no es posible. Entonces la gente rechaza esa creencia y lo que la Biblia dice, y esa sociedad en la que vivimos hoy, que rechaza. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo y lo que nos puede llegar a suceder a nosotros? Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta?
en la palabra profética más segura. Lo leímos recién, en 2 de Pedro. Entonces, todas nuestras dudas, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, deberían desaparecer. Y eso es lo que hicimos ahora. 3 cosas, nada más, súper rápido, de manera introductoria. Igual después el mensaje es súper rápido, no se preocupe. 3 cosas que dice este pasaje. Lo primero de todo que dice, lo tienen ahí, miren con sus ojos, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Voy a avanzar porque armé un PowerPoint y me estoy olvidando de avanzar. Lo primero que nos dice es que la palabra de Dios es confiable. No voy a decir nada más porque después voy a ahondar un poquito más en ese punto. Lo segundo que dice es que la palabra de Dios nos da claridad. Es como tener una antorcha en un lugar oscuro. Como dijimos en la parte al principio, vivimos en una sociedad, en un mundo, no sé cómo se siente usted, pero yo hay veces que siento que estoy en la oscuridad, que no sé lo que va a pasar, que está lleno de incertidumbres. Un presidente se enoja con otro y se desaparece en medio continente. La gente que no tiene a Cristo tiene ese tipo de incertidumbres, miedos, temores, la inteligencia artificial, ¿qué pasará? ¿Está llena de temores? Se pregunta. Nosotros sabemos cómo va a ser el final de todas las cosas. Pero la palabra de Dios justamente nos da claridad en un mundo oscuro. Por eso, si usted quiere tener claramente lo que va a suceder, lea la Biblia, porque en ella nos da claridad. Y en tercer lugar, nos muestra a Cristo, porque dice que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si queremos conocer más a Dios, más a nuestro Señor Jesucristo, estudiemos la profecía, estudiemos Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Ese es el principal propósito del libro de Apocalipsis, de la profecía. Estudiemos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso estábamos estudiando la profecía, qué decía la Biblia en cuanto a su nacimiento, su muerte, y ahora vamos a ver su resurrección. Por eso creemos que es importante que nosotros podamos ir a la palabra y entender este punto principal. Pero recuerdan que me pasé un punto por más arriba. ¿Cuál era? ¿Qué era? Primero hablamos que era claro, que nos da claridad, que era Cristo y... ¿La primera cuál era? La primera C. Confiable, porque tenemos la palabra profética más segura, confiable. ¿Por qué es confiable? Porque nosotros podemos leer y decir, che, lo que dice la Biblia es verdad. Y si alguien nos pregunta, no, y eso fue escrito por hombres, esto, lo otro, es la típica, no, fue inventado. La Biblia dice que es la palabra profética más segura. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo le enseñamos a la cajera del supermercado cuando vamos a comprar y nos cuestiona la veracidad de la Biblia, que la Biblia es verdad? O a tu familiar, que seguramente ahora en Año Nuevo te vas a juntar con un montón de familiares. ¿Cómo le demostrás o le decís que la Biblia es la palabra de Dios, que nos da claridad, que habla de Cristo y que es confiable? Voy a solamente hacer 3 rápidas, mucho con el número 3, referencias súper rápidas, porque hubieron 3 personas que se tomaron el tiempo de explicarnos con claridad por qué nosotros podemos estar seguros de lo que dice la Biblia es verdad, de lo que habla la Biblia acerca de Cristo es verdad. Y es necesario que tengamos este tiempo porque vamos a hablar acerca de la resurrección, algo que nosotros no podemos explicar, que tenemos que estar apoyados en nuestra fe, pero vamos a darle un poquito más de ayuda a esa fe, porque la Biblia nos habla acerca de eso. Y a ver si lo tenemos acá. En primer lugar, un primer escritor, que si ustedes ven libros de él, cómprenlo, es John Walworth. Fue durante 30 años el director del Seminario Teológico de Dallas. Y él dice, entre otras cosas, básicamente dice 3 cosas importantes, es que cientos de profecías que tenemos en la Biblia se cumplieron de manera literal. No 10 profecías, no 5. Una vez se dice algo y dices, la Argentina va a salir campeón del Mundial el próximo año. Y capaz que le errás, y capaz que sí, capaz que no, y es una sola profecía que puede llegar a ser. No 10 profecías tiene la Biblia, sino que cientos de profecías que se escribieron siglos antes y se cumplieron de manera literal. Entonces, lo que él nos enseña primero para ayudarnos es que debemos entender la Biblia, la profecía de la Biblia, de una manera literal, histórica y gramatical. Y si nosotros entendemos la profecía como histórica, literal, gramatical, y cientos de profecías se cumplieron de esa manera histórica, gramatical y literal, no tenemos ninguna razón para pensar que lo que falta por cumplirse sea una metáfora, sea alegórica, sino que se va a cumplir de manera literal. Y cuando la Biblia habla de resurrección, las palabras significan lo que dicen, es resurrección. Cuando la Biblia habla de cuerpo, es el cuerpo. Cuando la Biblia habla de cielo, es el cielo. No tenemos que empezar a imaginar, que el cielo hablaba de la tierra, no.
es literal. Eso es lo primero. Lo segundo, otro autor, que lo conocen también, es Josh McDowell. Él escribió muchos libros. Y él escribió un libro llamado Evidencia que exige un veredicto. Y dijo, bueno, yo me voy a sentar y voy a analizar este documento que tenemos acá de una manera legal y vamos a ver qué evidencias hay para saber si lo desechamos o lo aprobamos. Entonces, en resumen, lo que yo saqué solamente de acá es que él encontró más de 24.000 documentos históricos que hacen referencia o manuscritos del Nuevo Testamento que respaldan, ya sea parcialmente o completamente, todo lo que habla la Biblia acerca del Nuevo Testamento. Más de 24.000 manuscritos originales del Nuevo Testamento. En conclusión, la Biblia es el libro históricamente más confiable, con más referencias y con más manuscritos originales en la historia del universo de la humanidad. Más que cualquier otra cosa. Por eso podemos seguir afirmando que es confiable. Pero en último lugar, otro autor más que quería traer a referencia porque nos puede servir. Creo que me pasé, a ver, vamos a ir para atrás. Sí, Peter Stoner fue un matemático y astrofísico que, ¿saben lo que hizo? Es mi favorita. Yo creo que en un momento, en una ocasión se los comenté, pero se lo voy a decir de vuelta por si se olvidó. Porque es extraordinario. Lo que él hizo fue, vamos a analizar qué probabilidad hay, estadística, de que en una persona se cumplan 8 profecías. Vamos a ver, e incluso teniendo presente que las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, muchas no las podía cumplir de manera deliberada. Él no podía elegir dónde nacer, si estaba en la panza. Imposible. Él no podía decidir qué iban a hacer los soldados con su túnica. Tampoco. Él no podía decidir qué iba a ser Judas o qué iba a ser Pedro. Ahí todo estaba fuera de su control, humanamente hablando. Entonces, si él era una persona común y corriente y quería forzar la profecía, había muchas de ellas que no lo podía hacer. Entonces, lo que él dice, mire, más allá de eso, más allá de ese punto, pensemos lo siguiente. ¿Es posible que una persona se cumplan 8 de las profecías que se escribieron siglos antes? ¿Es posible? Matemáticamente, ¿se puede comprobar de alguna manera? Entonces él analizó esa probabilidad y tomó 8 profecías y dijo, si 8 profecías se pudieran cumplir de manera al azar, de casualidad, en una persona, de un número. Ese número es 1 en 10 elevado a la 17. Ese es ese número. Es 1 seguido por 17 ceros. Entonces, una en ese número gigantesco que ven. Esa es la posibilidad de que en una persona se cumplan 8 profecías. Pero vamos a escalar la profecía. A ver si lo puse acá. Creo que no. No. Hagamos un ejercicio mental, porque dije, vamos a hacer los que piensen. Si nosotros escalamos la profecía y en vez de 8 se cumplieron 16 profecías en una persona, ese número da 1, lo tengo por acá porque es súper largo, son 16 profecías, es 1 en 10 a la 45, es decir, un 1 seguido por 45 ceros, aquí hay 17, sería seguido por 45 ceros. Seguimos avanzando y en vez de 16 profecías, 48 profecías. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que en una persona al azar se cumplan 45 profecías? Ese es 1 en 10 elevado a la 147. Es un 1 seguido por 147 ceros. Es decir, la cantidad de átomos en el universo observable es igual a 1 elevado a la 10 a la 80. Para que se cumplan 45 profecías en una persona es 1 en 10 elevado a la 150 y pico. Es decir, en Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías de manera literal. Stoner paró y dijo, no tiene sentido seguir calculando la estadística, porque es imposible, si no está Dios detrás de eso. Lo baja a la práctica para que nosotros podamos visualizarlos y dicen, si nosotros tomamos toda la provincia de Buenos Aires, que es larga, es grande, yo hace poco viajamos con mi familia a Buenos Aires y es un viaje largo, 9 horas, mi hermano iba a 90 y puso el auto en 90 y lo clavó en 90 y bueno, vamos, y tardamos como 9 horas, 10 horas, íbamos tranquilos. Y es grande la provincia de Buenos Aires, pero si tomás la provincia de Río Negro y tomás la provincia de La Pampa y todas las llenás con monedas de 1 peso sobre toda la superficie, todas, moneda de 1 peso, toda la superficie, y si la formás y la haces una pila que te llega hasta la rodilla, 60 centímetros, imagínate la cantidad de monedas por toda la provincia, marcás una, la tirás en el medio, agarrás a una persona, le vendás los ojos, le das unas vueltas para que se maree, y en un solo intento la tiene que tomar y sacar. Eso es
lo que significa 1 elevado a la 10 a la 17. Imagínense, más de 300 profecías. En definitiva, si quieren comprobarlo de manera científica, la Biblia es confiable, porque esto no se puede explicar si no está Dios detrás. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es leer la Biblia y entender qué es lo que dice ella con respecto a la resurrección de Jesucristo. Porque ese era el tema de hoy. Recuerdan, eran los 6 pilares de la resurrección. Vamos a ver 6 puntos para poder entender, presten atención porque les voy a preguntar cuáles son después, para poder entender qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dijo y qué es lo que pasó, para que nosotros pudiéramos entender este punto. Y vamos a leer la Biblia, vamos a leer, antes de leer ese primer punto, 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. Esa va a ser nuestra base bíblica de esta mañana. Y nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para leerlo todo. Así que póngase cómodo, 1 Corintios 15. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Digo que los veo por ahí. Oh, no me lees más de números, no tienes más. 1 Corintios 15 dice así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Cerremos las puertas y volvamos a casa, porque no tiene sentido estar acá. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hasta acá vamos a leer. Entonces Pablo empieza a escribir y a suponer cosas que sucederían si Cristo no hubiese resucitado. No tendría sentido venir acá, ponerse una camisa, levantarse un domingo temprano y ir a la reunión. No tiene ningún tipo de sentido. La vida no tendría sentido, no tendría razón. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó. Y vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Biblia respecto de esto, para que nosotros tengamos convicción de lo que creemos, de nuestra fe. 6 pilares. El primero de todos. La Biblia anuncia la resurrección de Cristo. En primer lugar, es anunciada por la Biblia. ¿Qué cosa? La resurrección de Cristo. Entonces, en primer lugar, es... Bueno, ustedes pueden. En primer lugar, es... Muy bueno, está bien. La próxima un poquito más fuerte. En primer lugar, es anunciada por la Biblia. Si a vos te preguntan, demostrame que Cristo resucitó, lo primero que vos le tenés que decir, la resurrección de Cristo fue anunciada siglos de años antes de que sucediera por la Biblia. ¿Y dónde está? Bueno, cuando te preguntan así, vamos a ver la Biblia. Salmo 16:10, por ejemplo. El Salmo 16:10 dice, David, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tanto Pedro en Hechos 2 y Pablo en Hechos 13, a ver si lo tengo acá. No lo tengo. Tanto en Hechos 2 como en Hechos 13, ellos dicen, miren, David murió, lo sepultaron y no volvió a vivir. Entonces, ¿de quién está hablando acá?
Proféticamente está hablando de Cristo, que Él iba a morir e iba a resucitar. Esa es la primera profecía que tenemos en el Salmo 16 que habla acerca de la realidad de Cristo. ¿Hay otra más? Sí, Isaías 53, lo conocemos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando? Te estás preguntando. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso no tiene otra interpretación si no fuera que Cristo resucitó. No hay otra manera de interpretar ese texto. Cristo resucitó de los muertos. La Biblia anunció siglos de años antes lo que iba a suceder, que Cristo iba a resucitar entre los muertos. Y lo deja claro. Oseas 6 y también Jonás son tipos de la resurrección de Cristo. Así como Jonás estuvo 3, incluso el Señor Jesucristo mismo hace referencia y hablando de eso, y dice, así como Jonás estuvo en el pez 3 días, 3 noches, así yo voy a estar 3 días y voy a resucitar. La Biblia habla y anuncia lo que iba a pasar. No fue un hecho sorpresivo. Lo que pasó en la cruz y en la tumba no fue algo sorpresivo, algo que no esperábamos. La Biblia lo anunciaba. La Biblia lo anunció muchos años antes. Pero ese fue el pilar, el primero. El segundo, la Biblia dice que la resurrección de Cristo fue anticipada por las palabras de Jesús. El primero era, ¿qué fue? Anunciada por la Biblia. ¿Y el segundo? ¿En la Biblia hay un lugar donde Jesucristo dice que iba a resucitar? Sí. Y era muy arriesgado. ¿Te pusiste a pensar en eso? Porque si Él no era Dios, y se arriesgaba a perder toda su credibilidad. Porque si Él no podía resucitar, era muy fácil de decir, bueno, listo, no creemos en este, y se caía todo lo que Él había hecho durante toda su vida. Era arriesgado para una persona decir que iba a resucitar, y si después no lo hacía, lo desmentían fácilmente. Pero Él lo dijo y lo cumplió, y no hubo nadie que lo pueda desmentir. Pero no me quiero anticipar a los otros pilares. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo dijo. Es sorprendente a veces cómo puede ser que si el Señor Jesucristo durante 3 años le estuvo diciendo a los discípulos lo que iba a pasar, cuando murió, los discípulos estaban tristes, escondidos, volvieron a sus trabajos, y vos decís, pero no te acordás de esto, claro, pero le cayó la ficha después. Pero el Señor Jesucristo mismo, con su boca, anunció lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, fue anticipada por Él. ¿Hay algún otro versículo? Sí, miren. Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan está diciendo, mirá, sucedió esto, él dijo eso. Los fariseos pensaron que hablaba del templo, pero él está hablando de su cuerpo. Entonces él anticipó, él anunció lo que iba a suceder luego, que él iba a volver a vivir, iba a morir, iba a volver a la vida. Por eso, en primer lugar, fue anticipada por la Biblia, anunciada por la Biblia y anticipada por el Señor Jesucristo. ¿Vamos al tercero? ¿Vieron que iba rápido? Me veo contento. Sí, vamos rápido. En tercer lugar, la resurrección del Señor Jesucristo fue histórica. Escuchá bien. Jesucristo vivió, vino a esta tierra, murió y algo extraordinario pasó, y eso es un hecho que no se puede negar. No hay ni un solo historiador en todo el mundo, de toda la historia de la humanidad, serio, que pueda negar la existencia del Señor Jesucristo. No lo hay. Hay escritores judíos, incluso ateos, que registran la existencia de una persona que se llamaba Jesucristo, que fue crucificado y que no pueden explicar qué es lo que pasó el tercer día. Lo único que saben es que el cuerpo no estaba. Pueden leer escritores como Flavio Josefo, como Plinio, como Flavio, como Luciano, hay un montón que no eran cristianos y que lo registran. No hay duda alguna de que esta persona vino a la tierra y vivió. No hay ninguna. No tenés un videito de YouTube viéndolo. Ahora nosotros es más fácil, no es tan fácil porque la inteligencia artificial nos engaña a veces, pero sería más sencillo para nosotros tener una fotografía, tener una evidencia que podamos ver y tocar, pero tenemos escritos, registros, historia que nos dice que eso pasó. Eso pasó. La resurrección de Cristo fue histórica. Murió y fue sepultado. Todo está registrado. Todo ellos lo confirman. Pero en primer lugar,
dijimos que el primer pilar de la resurrección de Cristo es que fue anunciada por la Biblia. En segundo, anticipada por el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, fue histórica. Eso está en la historia. No lo podemos negar. Eso pasó. Eso pasó. Decirle a tu profesora de la universidad, de la historia, del colegio, mire, lee un poco más y date cuenta que Cristo vino a este mundo y sucedió esto. En cuarto lugar, el cuarto pilar es que la resurrección del Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que fue corporal. No fue que se levantó un fantasma, como vemos en los dibujitos, y apareció y podía traspasar paredes, pero no fue espiritual solamente la resurrección de Jesucristo, sino que nos dice que fue corporal, y eso es muy importante, fue corporal. Eso es muy importante, mis queridos hermanos, porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser levantados, transformados, se nos va a dar un cuerpo perfecto. No importa cómo muramos acá en esta tierra, se nos va a restaurar un cuerpo perfecto para estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo fue corporal. Y acá tenemos algunos puntos en los cuales poder hacer hincapié. Porque miren, Juan 20, 6 al 7, dice que luego llegó Simón a la tumba, ¿no? Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, y el cuerpo de Jesucristo no estaba por ningún lugar. No estaba. Fue corporal, no estaba el cuerpo ahí. Si fue físico, si fue espiritual, bueno, capaz que estaba el cuerpo ahí y su espíritu salió a pasear. No. La resurrección de Cristo fue corporal, fue física, no estaba. Algo que sabemos es que la tumba estaba vacía. Eso es lo primero. El pilar que habla acerca de que la resurrección de Cristo fue corporal está apoyado en que la tumba estaba vacía. Porque fueron los discípulos y dijeron, acá no hay nadie. Lo segundo es la respuesta oficial. A ver si la puse. Sí, miren, qué extraordinario. Anoté todo. Mateo 28 dice, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad. Recuerdan que había una guardia que habían reforzado. Dijeron, che, tengamos cuidado, porque este dijo que iba a resucitar y los discípulos seguro que van y lo van a robar. Entonces metamos a todos los mejores. Metamos a los Messi, Cristiano Ronaldo, los mejores de los soldados que tengamos, los más picantes, pongámoslos ahí para que no se acerque nadie. ¿Qué pasó? Desapareció. Mientras ellos iban, y aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido, y reunidos los ancianos, los del Sanedrín, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, bueno, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esta explicación oficial de los enemigos del Señor Jesucristo, ¿saben lo que nos está queriendo decir indirectamente? Que la tumba estaba vacía. No lo podían explicar, porque no saben cómo sucedió, la tumba estaba vacía. Ellos después inventan, no, que vamos a decir que lo robaron. Pero si Pedro y Juan estaban todos pescando, estaban depresivos, tirados abajo de la cama, no querían salir. ¿Qué van a hacer? Si ellos estaban desolados. No es racional, no es lógico que lo roben, es imposible. Aparte estaban todos los muchachos ahí preparados para recibir al que venga a acercarse a la tumba. Entonces le dieron plata, dijeron, digamos esto. Pero algo que no podían negar es que la tumba estaba vacía. Hermanos, la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Corporalmente Cristo no estaba ahí. La tumba estaba vacía. La respuesta oficial fue esa. Se paró el Adorni de los Sanedrín y dijo, lo robaron, pero el cuerpo no está. Y en tercer lugar, Jesús se mostró en carne presente. A ver si se lo puse, creo que no. Sí, me sorprendo. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, pero vos quién sos. Claro, tenía un cuerpo perfecto. Los chicos a veces cuando, ahora se fueron, puedo mandarlos al frente, cuando me piden una historia para dormir a la noche y empezamos a hablar del cielo, y papá, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Vamos a poder volar? ¿Vamos a poder ser como Spider-Man? Digo, ustedes miren a papá. ¿Vieron el cuerpo de papá? Así va a ser, perfecto. Así va a ser en el cielo. No. Bueno, le digo, miren al Señor Jesucristo lo que podía hacer, podía traspasar paredes, era perfecto. Y esto sucede un poco, son sorprendidos los discípulos, y dice, sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Se mostró físicamente, lo pudieron tocar, Tomás lo tocó, comió pescado, tomó el líquido. Fue corporal, no hay ninguna duda de que es así, fue corporal. Entonces, en primer lugar,
hablando acerca de los pilares de la resurrección de Cristo, vimos que fue anunciado por la Biblia. En segundo lugar, anticipado por las palabras del Señor Jesucristo. En tercer lugar, es más difícil. Fue histórica y fue corporal. Exactamente, ya terminamos. Miren, faltan 2 puntos. En quinto lugar, fue visible. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado, lo leímos, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que apareció a Cefas. ¿Lo vieron? ¿Quién era Cefas? Bien. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Está diciendo, mirá, apareció un montón de personas. Y esto se escribió meses después de que había pasado. Años después de que había pasado. O sea que están vivos. Si tenés alguna duda y no me crees, anda y preguntales. Era visible. El Señor Jesucristo se mostró. Esto no sucedió en un rincón del Imperio Romano, a escondidas, una secta ahí escondida, temerosa, que dijo, vamos a planear esto. No, era visible para todos. Y esto sucedió. Hay testigos múltiples. La Biblia nos enseña que cientos de personas lo vieron. Y si tienes alguna duda, anda a preguntarle. Si uno de ellos, uno solo, hubiese dicho, no lo vi, se hubiese caído todo. Hubiese sido suficiente para que los enemigos del Sanedrín digan, se tomen de eso y aniquilen al cristianismo recién en sus inicios. No pasó. ¿Por qué? Porque era obvio, era evidente. Cristo resucitó. Lo vieron, lo vimos, comió, estuvo con nosotros, más de 500 personas. Anda a preguntarles. Porque la resurrección de Cristo fue visible, eso pasó. Muchos testigos, pero también nos dice que fue por un tiempo prolongado, porque Hechos nos dice que pasaron, ¿cuántos días pasó el Señor Jesucristo antes de su ascensión? 40 días. 40 días pasó, un tiempo súper prolongado. Y eso desestima cualquier referencia que puedan decir, no, pero estaban tan necesitados de ver a Jesús que flashearon en su cabeza y se lo imaginaron que vino. No, 40 días, y ya era la tercera vez, y a este y al otro. Hermanos, fue visible, fue corporal, todos lo vieron. Y también la última evidencia es que la vida transformada de las personas. Le dijimos, Cefas estaba con ganas de ir a pescar, le había negado al Señor Jesucristo hace poco. Dijo, yo no tengo nada que ver con él, y cantó el gallo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, diciendo, estos mentirosos vamos a aniquilarlos al principio. El Señor Jesucristo se presentó y le transformó la vida. Tenemos suficientes evidencias para creer que lo que dice la Biblia es verdad, porque es la palabra profética más segura. Y nosotros tenemos esa certeza, y hermano, y es importante, porque eso es lo que nos da a nosotros un propósito para nuestra vida. Porque cuando todo el mundo está desolado, cuando nadie tiene esperanza, todos tienen miedo a la muerte, nosotros podemos tener esta seguridad. Como dijo Edu, no tiene trascendencia, porque nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Tenemos esa esperanza, solamente por poner nuestra fe en Él. Y el último, miren, tenía la referencia de la cantidad de tiempo que estuvo con ellos, para que vean que estaba en la Biblia. Y en último lugar, la resurrección de Cristo fue verificable, se puede verificar. Se predicó donde ocurrió. Era muy fácil que cualquiera diga, no, esto no pasó. No, eso yo no lo vi. No, esto. Era muy fácil. Se predicó delante de las narices de los enemigos y nadie pudo negarlo. Era muy evidente, hermanos. Es verificable y se pudo haber desmontado esta leyenda, este invento muy fácil y no pasó. Porque se predicó. También sus enemigos no lo negaron. Lo único que dijeron, bueno, digamos que lo robaron, porque no nos queda otra, porque no está ahí. No les quedó otro motivo, no lo pudieron negar. Y por último, es que la iglesia, nosotros, nos mantenemos basados y afirmados en la resurrección de Cristo. Porque como leímos, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido que vengamos y sigamos viniendo cada domingo, cada día, o que entreguemos nuestra vida al Señor. No tiene ningún sentido. Porque si Él no resucitó, nosotros tampoco. Pero qué bueno, mis queridos hermanos, que en esta mañana nos vayamos con esta certeza. Tempranito hablamos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Él dijo que fue Dios, pero no se quedó ahí. Murió por nuestros pecados. Lo dijo, lo cumplió, lo anticipó y resucitó. Y eso nos da esperanza, eso nos tiene que llenar de esperanza y nos tiene que llenar de un propósito al finalizar este año, que ya es la última reunión del año, ¿no? Qué bueno es que podamos terminar el año pensando en que tenemos una esperanza, tenemos un propósito y que tenemos una vida mucho más maravillosa de la que podemos disfrutar en el día de hoy. Todo por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando el tercer día por cada uno de nosotros.
Que el Señor nos bendiga, que nos animemos unos a otros con estas palabras, sabiendo que el Señor viene pronto, viene a buscarnos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias queremos darte porque en esta mañana hemos podido abrir tu palabra, nos hemos podido acercar hasta ti para escuchar tu voz, que podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón cada versículo, cada frase que hemos escuchado, para poder tener un enfoque correcto, para poder tener nuestra mirada puesta en los cielos. En nuestro día a día, en esta tierra, a veces se hace difícil, es duro y nos desenfoca. Por eso qué bien nos hace poder abrir tu palabra, enfocarnos, que trae alegría y gozo a nuestra vida o que nos das un propósito, porque no podemos entender cómo tú moriste por nuestros pecados. Gracias por lo que hiciste, porque no había ningún mérito en nosotros. Y gracias porque tú nos das una esperanza viva de que un día vamos a resucitar y vamos a estar para siempre contigo. Gracias porque nos amas, que tú nos despidas con tu paz y tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos, y simplemente voy a terminar con lo último para poder cerrar la reunión, y es que el día de viernes tuvimos la última reunión de gratitud del año, donde se vieron muchos ministerios, vinieron a contar cuáles fueron las necesidades, vinieron a contarnos qué es lo que sucedió con cada uno de los ministerios y nos dejaron motivo de oración. Fue una reunión muy linda, donde pudimos ser todos animados, nos quedamos a comer y a compartir. Y hubieron tantos motivos de necesidad y algunas necesidades muy puntuales y que necesitamos atender. Por eso, ustedes saben que habitualmente los viernes se comparte luego de la reunión de oración en el grupo de difusión de la iglesia los motivos de oración que se plantearon. Esta semana va a ser diferente, porque Brisa estructuró toda la información recibida en esa reunión por ministerio y por necesidad, y lo que vamos a hacer es compartir durante esta semana cada ministerio con su necesidad para que podamos orar. Es decir, la iglesia va a orar por la iglesia durante una semana. Queremos desafiarlos a que tengamos 7 días de oración por cada uno de los ministerios para agradecer a Dios por lo que ha sido el año, para que Él ponga ese deseo en nuestro corazón de poder servirle el próximo año, podamos detectar en qué ministerio podemos ser útil y sumarnos. Son 7 días de oración. La iglesia va a estar orando a partir de mañana, lunes, martes, miércoles. Va a recibir el mensaje, va a leer el informe y se va a poner a orar. Y en ese momento toda la iglesia va a estar orando al mismo tiempo. Vamos a interceder a Dios para que el Señor nos mueva, nos renueve nuestras fuerzas, nos dé una visión, una misión para este próximo año. Así que estemos atentos a lo que va a ir pasando y lo que va a ir compartiendo Brisa. Y si tienen alguna duda, ustedes saben, pueden hablar con cualquiera, ya sea también con Brisa, con Gustavo, con otro Gustavo, y podemos ver en qué podemos seguir creciendo en la iglesia este año. Así que, sin más, nos despedimos. Estamos muy contentos de cómo terminamos el año. Ha sido un año muy intenso los últimos meses y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que la iglesia ha podido crecer. Hemos podido recibir un matrimonio nuevo que estamos muy contentos de tenernos en nuestra iglesia, así que estamos llenos de gratitud. Terminamos el año de esa manera, agradeciendo a Dios y renovando las fuerzas para el año siguiente. Que el Señor los bendiga. Sin novedades. Sé que está cansado, pero llegó.